¿Sabías que existe un libro en la Biblia que ha transformado imperios, encendido avivamientos y cambiado la vida de millones? Un libro escrito desde una celda, con tinta de lágrimas y fuego del Espíritu Santo, que contiene la explicación más profunda del Evangelio jamás revelada. Ese libro es la carta a los Romanos, y lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es un mensaje vivo que puede cambiar tu eternidad. Pablo, aquel que antes perseguía a los cristianos, se sienta en una habitación de Corinto y comienza a escribir. No una carta cualquiera, sino un manifiesto del reino de Dios. Romanos no fue dirigido solo a una iglesia del pasado, fue escrito para ti, para mí, para todo aquel que lucha con la culpa, con la fe, con el sentido de la vida. Es el mapa espiritual más claro que existe, desde la condenación del pecado hasta la victoria del Espíritu, desde la esclavitud a la libertad, desde la muerte hasta la vida eterna en Jesucristo. Y aquí está lo más impactante. Muy pocos se atreven a leer Romanos con el corazón abierto, porque esta carta no solo informa, confronta, te desnuda, te quiebra y luego te levanta con una esperanza indestructible. Si entiendes lo que Pablo escribió, tu fe no volverá a ser la misma. Lo que parecía rutina religiosa se convierte en fuego. Lo que era condenación se convierte en salvación. Lo que era miedo se convierte en victoria. Por eso te digo, quédate hasta el final, porque vamos a recorrer cada página de este libro que cambió la historia del cristianismo. Y prepárate, porque Dios tiene una palabra directa para tu vida en cada capítulo. Este no es un video más, es un encuentro con el poder de Dios. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu fe para siempre. Cuando abrimos el libro de Romanos, no estamos simplemente leyendo un tratado teológico o una carta pastoral más. Estamos entrando en el corazón de un hombre transformado por el poder de Dios. Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, había sido perseguidor de la iglesia, un fariseo celoso que respiraba amenazas contra los discípulos de Jesucristo. Imagina la escena, un hombre con autoridad, convencido de que estaba sirviendo al reino de Dios, persiguiendo a aquellos que proclamaban a Cristo resucitado. Pero un día, en el camino a Damasco, la luz del cielo lo envolvió, y esa luz no era otra que la gloria del mismo Jesucristo. Su vida fue quebrada, su identidad deshecha y reconstruida por el Espíritu Santo. Aquel que perseguía ahora era llamado a ser perseguido. Aquel que destruía ahora era enviado a edificar. Y desde esa transformación radical, Pablo se convierte en el mensajero del Evangelio más puro, en el instrumento para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Ahora bien, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, se encuentra en Corinto, una ciudad marcada por la inmoralidad y la idolatría. El ambiente no era fácil. Las profecías bíblicas sobre un pueblo rebelde estaban vivas en cada esquina de la ciudad. Corinto era un centro comercial, lleno de templos paganos y prácticas que ofendían la santidad de Dios. Allí, en medio de ese caos, Pablo toma la pluma y no escribe desde la comodidad ni desde el prestigio, sino desde un corazón probado en persecuciones, cárceles, traiciones y lágrimas. Cada palabra que fluye en Romanos nace de alguien que ha sufrido por el Evangelio, alguien que ha visto con sus propios ojos cómo el poder de Dios puede transformar al peor de los hombres. Por eso Romanos no es solo un texto, es un testimonio de vida, un fuego encendido por la gracia que arde en cada línea. Imagina por un momento a Pablo en esa habitación alquilada en Corinto, con Tercio, su escriba, anotando cada palabra dictada. No era una carta improvisada, era la obra maestra de un corazón que ardía por revelar los misterios del reino de Dios. Él sabía que en Roma, la capital del imperio, se estaban levantando comunidades cristianas formadas por judíos y gentiles, pero también sabía que esa iglesia estaba amenazada por divisiones, dudas y falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Pablo, movido por el Espíritu Santo, decide enviarles una carta que no solo respondiera a sus inquietudes inmediatas, sino que estableciera la base de la fe cristiana para todas las generaciones. En Romanos encontramos la explicación más clara del plan divino.
el pecado universal, la necesidad de arrepentimiento, la justificación por la fe, la vida en el Espíritu y la esperanza de la vida eterna. Lo fascinante es que este autor, que antes se gloriaba en la ley, ahora reconoce que la ley por sí misma no podía salvar. Pablo había experimentado en carne propia lo que significa intentar agradar a Dios con obras y rituales vacíos. Su encuentro con Cristo lo llevó a comprender que la salvación no es fruto del esfuerzo humano, sino un regalo de la gracia. Es por eso que en cada línea de Romanos sentimos ese contraste. El hombre que fue esclavo de la religión, ahora proclamando la libertad del Evangelio. El hombre que imponía cargas, ahora levantando a los caídos con la esperanza de la fe. ¿No es esto un reflejo de lo que también sucede en nuestras vidas? Cuando intentamos ser buenos por nuestras propias fuerzas, caemos una y otra vez. Pero cuando abrimos el corazón a Jesucristo, la Biblia Sagrada cobra vida y el Espíritu Santo nos recuerda que la verdadera justicia viene solo de Dios. Pablo escribe con la urgencia de alguien que sabe que su tiempo es corto. Las persecuciones contra los cristianos crecían y él mismo sería encarcelado y llevado a Roma, donde su destino final sería el martirio. Sin embargo, en vez de temer, Pablo veía cada dificultad como una oportunidad para que el Evangelio se expandiera. Su fe estaba tan arraigada en las promesas y profecías bíblicas que no había prisión ni cadena capaz de detenerlo. Y así, desde Corinto, surge la carta que cambiaría la historia del cristianismo. Una carta escrita no desde un palacio, sino desde un corazón quebrantado. Una carta que sigue transformando vidas porque no se apoya en palabras humanas, sino en el poder de Dios. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que esa misma palabra transforme tu vida hoy, así como transformó a Pablo hace 2000 años? Cuando abrimos Romanos, descubrimos algo único. No es simplemente una carta pastoral para consolar, ni una nota rápida para saludar a los hermanos en la fe. Es un tratado completo, un monumento espiritual donde Pablo plasma, bajo la guía del Espíritu Santo, la síntesis más clara y poderosa del Evangelio. El propósito de la carta no era otro que revelar la salvación como el corazón del plan divino. Pablo quiere dejar claro que todos, absolutamente todos, judíos y gentiles, religiosos y paganos, moralistas y pecadores declarados, necesitan la gracia de Dios. Esta carta no es una defensa académica de la fe, es un llamado urgente al arrepentimiento y a la transformación. Romanos responde a preguntas que aún hoy nos hacemos. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué papel tiene la fe en medio de mis luchas? ¿De qué manera el Evangelio cambia la vida real y cotidiana? El apóstol estructura Romanos como un camino espiritual que nos lleva de la condenación a la libertad, de la oscuridad a la luz. Primero, muestra la universalidad del pecado. Nadie queda fuera, todos hemos fallado. Después, revela la gracia de Dios en Jesucristo como la única salida. Y finalmente, nos enseña cómo vivir una vida en el Espíritu, con poder para vencer al pecado y esperanza de vida eterna. Este propósito pedagógico y pastoral convierte a Romanos en un manual de vida cristiana. Pablo no escribe teoría, escribe con la urgencia de alguien que vio cómo la palabra de Dios transforma lo imposible. Él mismo era la prueba viviente, un perseguidor que ahora proclamaba el nombre que antes odiaba. Su intención era que cada lector entendiera que la fe no es un concepto religioso, sino una llave que abre las puertas del reino de Dios. Muy pocos conocen esto, pero Romanos no fue escrito como un texto aislado. Fue el plan estratégico de Dios para establecer la base de la doctrina cristiana en la capital del mundo. Roma era el centro del imperio, y lo que se enseñara allí tendría repercusión en todas las naciones. Por eso Pablo escribe con tanta precisión, aborda el pecado, la gracia, la fe, la ley, la vida en el Espíritu Santo, la soberanía de Dios y el papel de Israel en el plan eterno. Es como si toda la Biblia Sagrada se condensara en estas páginas, como si las profecías bíblicas de siglos pasados encontraran aquí su explicación más clara. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Pablo no está improvisando. Está trazando el mapa espiritual que guiaría a la Iglesia por siglos, asegurando que el Evangelio no se perdiera en medio de disputas o falsas enseñanzas.
El propósito de la carta también es pastoral. Pablo quiere fortalecer a una iglesia que aún no conoce en persona. Su deseo ardiente era visitarlos, pero como no podía estar allí, envió lo más valioso que tenía, la palabra inspirada de Dios. Y aquí hay una lección práctica para nosotros. A veces no podemos estar físicamente presentes en la vida de alguien que amamos, pero podemos sembrar una palabra, una oración, un mensaje inspirado que transforme corazones. Pablo entendía que lo que Roma necesitaba no era solo su presencia, sino la revelación del Evangelio. Así, él entrega en Romanos una visión completa del pasado, el pecado en Adán, del presente, la justificación en Cristo, y del futuro, la esperanza de vida eterna. Es como si Pablo dijera, aquí tienen la brújula que los llevará al corazón de Dios. Finalmente, el propósito de Romanos es universal y eterno, establecer que la salvación no depende de obras humanas, ni de rituales, ni de pertenecer a un grupo étnico o religioso. La salvación es un regalo gratuito de la gracia de Dios, recibido únicamente por fe en Jesucristo. Esa es la esencia. El justo vivirá por la fe, y esta verdad sigue siendo la más atacada y al mismo tiempo la más poderosa, porque el enemigo quiere hacernos creer que nunca seremos lo suficientemente buenos para Dios, o que necesitamos pagar con sacrificios humanos lo que ya fue pagado con la sangre de Cristo. Romanos corta de raíz esa mentira y nos recuerda que todo lo que tenemos que hacer es creer, arrepentirnos y recibir. Ese es el propósito, mostrarnos que sin Cristo no hay esperanza, pero con Cristo tenemos la plenitud de la vida eterna. Cuando abrimos el capítulo 1 de Romanos, lo primero que encontramos no es una discusión teológica, sino un saludo cargado de profundidad espiritual. Pablo no se presenta como un intelectual brillante, aunque lo era. No se introduce como un líder influyente, aunque lo había sido entre los judíos. Su identidad ahora es otra: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Este saludo nos enseña que la verdadera grandeza no está en los títulos humanos ni en los logros visibles, sino en pertenecer a Cristo y estar al servicio del reino de Dios. En un mundo donde muchos luchan por reconocimiento, Pablo nos recuerda que la mayor honra es ser siervos de Jesucristo. Ese saludo inicial es como una llave. Abre la carta con humildad, pero al mismo tiempo con autoridad espiritual, porque no habla en su propio nombre, sino en el nombre de aquel que lo llamó. Lo segundo que llama la atención en este saludo es cómo Pablo une la humanidad y la divinidad de Cristo. Dice que Jesús era descendiente de David según la carne, lo cual confirma que el Mesías prometido en las profecías bíblicas vino en carne y hueso, con raíces históricas y genealógicas, pero enseguida afirma que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Aquí está el corazón del Evangelio. Jesucristo es plenamente humano y plenamente divino. Nació como descendiente de David, pero resucitó con la gloria del Hijo eterno de Dios. ¿No es esto maravilloso? La fe cristiana no se apoya en mitos ni en símbolos, sino en un acontecimiento real, la resurrección, y es esa resurrección la que nos abre el camino a la salvación y a la vida eterna. Muy pocos notan que en este saludo Pablo ya está presentando el núcleo del mensaje que desarrollará en toda la carta, porque todo se resume en esto: el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo no se avergüenza de presentarse como siervo, porque entiende que la verdadera autoridad viene del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, no de los títulos académicos ni de la posición social. Y en ese saludo, que parece breve, ya encontramos la declaración más revolucionaria. Jesús no fue un maestro moral cualquiera, ni un profeta más entre muchos. Fue el Hijo de Dios confirmado con poder en la resurrección. Esto cambia todo, porque significa que la fe cristiana no es una religión más, sino la manifestación del reino de Dios en la historia. Además, Pablo deja claro que su misión no es personal. Él dice que recibió la gracia y el apostolado para llevar el mensaje de fe a todas las naciones, a fin de que obedezcan a la fe. Aquí se revela el corazón misionero de la carta.
Romanos no fue escrita para un grupo reducido de creyentes, sino como una proclamación universal. Pablo entiende que el plan de Dios es global. Tanto judíos como gentiles están llamados a la salvación. Y este detalle es fundamental, porque en la Roma del 1 siglo había tensiones entre ambos grupos. Algunos judíos creían que tenían un privilegio exclusivo, mientras que los gentiles se sentían rechazados. Pablo, con este saludo, derrumba las murallas de separación y anuncia que el Evangelio es para todos los que creen. Por último, Pablo cierra su saludo invocando gracia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Este detalle es mucho más que una cortesía. En el mundo judío, la bendición era shalom, paz. En el mundo griego, el saludo era charis, gracia. Pablo une ambas realidades y las eleva al nivel espiritual. La verdadera gracia y la verdadera paz solo vienen de Dios por medio de Jesucristo. Esto nos muestra que el propósito de la palabra de Dios es darnos lo que el mundo no puede ofrecer: perdón, reconciliación, vida eterna y descanso para el alma. Y al leer este saludo, entendemos que no se trata de una introducción formal, sino de una proclamación profética. Cada palabra está cargada de sentido eterno, como si Pablo nos dijera: aquí comienza la carta que transformará tu fe para siempre. Cuando pensamos en la comunidad cristiana de Roma, no debemos imaginar una iglesia establecida en templos hermosos, ni con estructuras organizadas como las conocemos hoy. Era una comunidad naciente, formada por judíos y gentiles que habían abrazado la fe en Jesucristo en medio de un ambiente hostil. Roma, la capital del imperio, era el corazón político y cultural del mundo. Allí convivían la riqueza deslumbrante de los palacios con la miseria de los esclavos, la idolatría de cientos de templos con la búsqueda espiritual de minorías marginadas. Fue en ese contexto que surgió la Iglesia romana, una comunidad conocida por su fe, pero al mismo tiempo amenazada por las divisiones y los prejuicios entre sus propios miembros. Pablo, sin haber estado allí todavía, siente el peso en su espíritu de fortalecerlos y prepararlos, porque entendía que si Roma recibía un fundamento sólido en la palabra de Dios, toda la historia del cristianismo cambiaría. Los destinatarios de esta carta eran en su mayoría creyentes que nunca habían visto a Pablo en persona. Sin embargo, su reputación y su fe ya se habían extendido más allá de las fronteras. Pablo escribe reconociendo su testimonio: vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos 1:8. Esto nos muestra algo impresionante. Una iglesia perseguida, pequeña en número, pero tan firme en la fe que su ejemplo resonaba en todas partes. ¿No es esto un reflejo de lo que el Espíritu Santo hace? No se trata de tamaño ni de recursos humanos, sino del poder de Dios obrando en corazones dispuestos. La iglesia en Roma era un faro encendido en medio de las tinieblas, una señal de que el reino de Dios avanza incluso en los lugares más oscuros. Y aquí hay una lección práctica para nosotros. Tu fe, aunque parezca pequeña, puede convertirse en un testimonio que inspire a muchos más de lo que imaginas. Sin embargo, junto a ese testimonio, había también tensiones internas. Los judíos convertidos seguían apegados a la ley y a las tradiciones, mientras que los gentiles, sin ese trasfondo, encontraban libertad en la gracia. Esta diferencia generaba disputas. ¿Quién tenía más derecho en el reino de Dios? ¿Quién era más legítimo como seguidor de Cristo? Pablo, con la sabiduría dada por el Espíritu Santo, escribe para unir lo que estaba dividido. Su deseo no era solo instruir, sino reconciliar. Quería que tanto judíos como gentiles entendieran que la salvación no se basa en linaje ni en ritos, sino en la fe en Jesucristo. Y aquí se esconde una verdad que pocos enseñan. Las divisiones más peligrosas en la iglesia no vienen de afuera, sino de adentro, cuando olvidamos que la palabra de Dios nos llama a la unidad en el Espíritu. Pablo también expresa en este saludo su anhelo de visitarlos personalmente. Su corazón misionero lo impulsaba a extender el Evangelio hasta los rincones más lejanos, y Roma era clave para alcanzar aún más naciones. Él escribe: tengo gran deseo de veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Romanos 1:11. Nota el detalle. Pablo no quiere ir para recibir, sino para dar. Su intención era fortalecerlos,
compartir el poder de Dios, encender aún más la fe que ya ardía en ellos, y al mismo tiempo reconoce humildemente que también sería fortalecido por ellos. Esto nos recuerda que en el reino de Dios no hay superiores ni inferiores. Todos somos parte de un mismo cuerpo, y cada miembro aporta algo esencial para el crecimiento de los demás. Finalmente, los destinatarios en Roma representan a cada uno de nosotros hoy, una comunidad que vivía bajo la presión del pecado, la idolatría y la persecución, pero que aprendía a mantenerse firme en la fe. Al leer sus nombres y sus historias en el capítulo 16, vemos que no eran superhéroes, sino hombres y mujeres comunes, esposas, esclavos, comerciantes, líderes de casas-iglesia. Y sin embargo, en sus manos estaba el futuro del Evangelio, en el imperio más poderoso de la historia. Pablo los honra, ora por ellos y los anima a permanecer firmes, porque entendía que lo que Dios comenzó en Roma no era un movimiento local, sino una obra eterna que alcanzaría a todas las generaciones. ¿Y tú, te has detenido a pensar que también eres destinatario de esta carta? Romanos no fue escrito solo para ellos, sino para ti. Hoy, 2000 años después, el mismo Espíritu Santo te dice, tu fe también puede brillar en medio de un mundo que necesita desesperadamente salvación. En Romanos 1, 16, 17, Pablo pronuncia una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia Sagrada. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esta frase no es solo un eslogan, es el corazón del mensaje cristiano. Pablo escribe a una comunidad que vivía bajo el poder del imperio más fuerte de la tierra, Roma, pero les recuerda que existe un poder mucho mayor que las legiones, los ejércitos y los decretos de los césares, el Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio no es un conjunto de ideas ni de valores morales. Es la manifestación viva del poder de Dios que rompe cadenas, transforma corazones y da salvación. Muy pocos entienden que Pablo, al decir, no me avergüenzo del Evangelio, estaba enfrentando la burla de un mundo que consideraba la cruz como un símbolo de derrota. Para los judíos la cruz era maldición, para los griegos era locura. ¿Cómo podía un crucificado ser salvador? Y sin embargo, Pablo afirma con valentía que precisamente allí, en la cruz y en la resurrección, se revela el poder de Dios. Aquí hay un principio espiritual que puede transformar tu fe. Lo que el mundo llama fracaso, Dios lo convierte en victoria. Lo que parece debilidad, en manos del Espíritu Santo, se convierte en fuerza. ¿No es así también en tu vida? Tal vez has sentido vergüenza de tu fe, has temido hablar de Jesucristo en ciertos ambientes, pero Pablo nos recuerda que el Evangelio no es motivo de vergüenza, sino la mayor honra que podemos llevar, porque es el mensaje que cambia destinos eternos. El apóstol también deja claro que este poder es inclusivo, es para todos los que creen, judíos y griegos, hombres y mujeres, ricos y pobres, libres y esclavos. El Evangelio derrumba todas las barreras culturales, sociales y religiosas. En un mundo dividido por razas, estatus y tradiciones, Pablo proclama un mensaje radical. La salvación es para todos los que tienen fe. Este detalle es crucial porque hasta ese momento muchos judíos pensaban que el reino de Dios era exclusivo de Israel. Pero Romanos abre la puerta a la universalidad del plan divino. La fe, y no el linaje, es la clave para entrar en el reino. Esto nos confronta hoy. ¿Has reducido tu fe a un grupo, una denominación, una tradición? La palabra de Dios nos recuerda que el Evangelio es más grande que nuestras divisiones humanas, y aquí viene la declaración central. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. No se trata de la justicia humana, ni de la obediencia a la ley, ni de la perfección moral que nunca podremos alcanzar. La justicia que salva viene de Dios mismo y se recibe solo por fe. Pablo cita a Habacuc 2:4 para afirmar que el justo vivirá por la fe, mostrando que este plan ya estaba anunciado en las profecías bíblicas. La fe no es una opción secundaria, es la esencia misma de la vida cristiana. Sin fe no hay salvación, no hay justificación, no hay esperanza.
La fe es el puente que nos conecta con la gracia de Dios. Es la llave que abre el tesoro de la vida eterna. Y esta fe no es un sentimiento pasajero, sino una confianza firme en Jesucristo y en su obra consumada en la cruz. Al reflexionar sobre esto, entendemos por qué Romanos ha sido llamado la carta que cambió la historia del cristianismo. De hecho, fue leyendo este pasaje que Martín Lutero comprendió la doctrina de la justificación por la fe, dando inicio a la Reforma protestante. Y aún hoy, estas palabras siguen encendiendo corazones, liberando a los que viven esclavizados por la culpa, la religión vacía o el miedo al juicio. El Evangelio es poder de Dios, no ayer solamente, sino hoy. Es poder para restaurar matrimonios, para levantar al caído, para liberar al adicto, para dar paz en medio del dolor. Es poder para ti, ahora mismo. Y la pregunta es, ¿te avergonzarás de este poder o lo abrazarás como tu mayor tesoro? Porque el mismo Evangelio que transformó a Pablo, que sostuvo a los mártires y que encendió avivamientos a lo largo de la historia, es el que hoy toca tu puerta y te ofrece salvación. Después de proclamar que el Evangelio es poder de Dios para salvación, Pablo da un giro que sorprende. Habla de la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia humana. Romanos 1:18. Muchos quisieran un mensaje que solo hable de amor, de esperanza y de consuelo. Pero la Biblia Sagrada no oculta la otra cara de la moneda, un Dios santo que no puede ignorar el pecado. La ira de Dios no es como la ira humana, caprichosa o descontrolada. Es la respuesta justa y santa de un Creador que ve cómo la humanidad rechaza su palabra de vida y se entrega a la corrupción. Pablo escribe desde la convicción de que no se puede entender la salvación si antes no comprendemos la gravedad de la condenación. Solo cuando vemos la oscuridad del pecado, entendemos la grandeza de la gracia. Pablo describe que los hombres, aunque conocían a Dios por medio de la creación, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, Romanos 1:20, decidieron no glorificarlo ni darle gracias. Este rechazo abrió la puerta a la idolatría. En lugar de adorar al Creador, comenzaron a adorar las criaturas, imágenes hechas por manos humanas. Y aquí vemos un principio espiritual que aún hoy se cumple. Cuando el hombre saca a Dios de su vida, inevitablemente coloca algo más en su lugar. Puede ser el dinero, el placer, el poder, la fama. Todo ídolo es un intento de llenar el vacío que solo el Espíritu Santo puede ocupar. Y como consecuencia de esa elección, la humanidad fue entregada a una degradación moral que reflejaba la corrupción de su corazón. Lo impresionante de este pasaje es que Pablo no habla de pueblos lejanos ni de tiempos antiguos. Está describiendo lo que vemos en nuestra sociedad actual. Una generación que niega la palabra de Dios, que se burla de las profecías bíblicas y que convierte la inmoralidad en norma. Y lo más alarmante es que esta decadencia no es vista como tragedia, sino celebrada como libertad, exactamente como lo dijo Isaías. A los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:20. La ira de Dios, entonces, no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia inevitable de vivir apartados de la verdad. Dios no fuerza a nadie a obedecer, pero cuando un pueblo insiste en rechazarlo, Él permite que recojan lo que sembraron, y ese camino, tarde o temprano, lleva a destrucción. Pablo pinta un retrato fuerte de esa humanidad caída, corazones entenebrecidos, pensamientos vanos, pasiones desordenadas. Es como un espejo en el que podemos ver los síntomas de nuestra época: violencia que se multiplica, familias destruidas, corazones endurecidos, personas que buscan desesperadamente sentido en lo material y terminan vacíos. Todo esto no es casualidad, es la consecuencia de haber cambiado la gloria del Dios incorruptible por imágenes corruptas. Romanos nos confronta con esta verdad incómoda. No podemos esperar vida eterna cuando hemos sembrado muerte. No podemos pedir bendición mientras abrazamos la idolatría. Y aquí Pablo quiere que el lector entienda algo esencial. Si no reconocemos la ira justa de Dios, nunca valoraremos el poder de la salvación en Jesucristo. Pero incluso en medio de este retrato sombrío, hay un rayo de esperanza. La misma carta que denuncia la ira divina
es la que proclama el poder del Evangelio. Dios revela su justicia contra el pecado, sí, pero también ofrece el camino de salvación a través de la fe en Jesucristo. La ira de Dios no tiene la última palabra, la tiene su gracia. Sin embargo, la gracia solo tiene sentido cuando reconocemos de qué hemos sido salvados. Por eso este pasaje no busca hundirnos en culpa, sino despertar nuestra conciencia. Es un llamado al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Es como si Pablo dijera: miren lo que sucede cuando el hombre se aleja de Dios y elijan hoy vivir bajo su misericordia, no bajo su ira, porque el mismo poder de Dios que juzga al pecado es el que ofrece salvación eterna a todo aquel que cree. Pablo, en Romanos 1, 24, 27, da un paso más y describe con crudeza cómo la idolatría lleva inevitablemente a la corrupción moral, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Observa el orden. Primero viene el rechazo a la gloria de Dios, luego la fabricación de ídolos y finalmente la degradación de la conducta humana. La idolatría no es inocente, no es una simple desviación cultural, es el inicio de una cadena que termina destruyendo la identidad espiritual, emocional y física del ser humano. Cuando el hombre cambia la adoración al Creador por la adoración a la criatura, su corazón se oscurece y su vida se desordena. Y lo que comienza en el lino sin espíritu se refleja también en la carne. Lo impactante es que Pablo describe cómo hombres y mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y se inflamaron en pasiones vergonzosas. Este pasaje ha sido debatido y muchas veces malinterpretado, pero el punto central de Pablo no es señalar a un grupo específico de personas, sino mostrar que cuando la humanidad aparta la palabra de Dios, incluso las áreas más íntimas y sagradas de la vida se corrompen. El cuerpo, creado para ser templo del Espíritu Santo, se convierte en instrumento de degradación. Y esto no es solo un problema del primer siglo. Hoy seguimos viendo cómo la idolatría moderna, el culto al placer, al consumismo, al cuerpo perfecto, a la fama, lleva a prácticas que deshonran la dignidad humana. La corrupción moral es el reflejo de una sociedad que se ha olvidado del poder de Dios y de su plan para la vida eterna. Muy pocos enseñan que detrás de cada ídolo hay una dinámica espiritual. La Biblia Sagrada no solo critica las imágenes de piedra o madera, sino cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en el corazón. Un ídolo puede ser un trabajo, una relación, un sueño personal, incluso la religión, cuando se convierte en ritual vacío. Pablo denuncia que, al entregarse a la idolatría, la humanidad quedó marcada por violencia, avaricia, envidia, homicidios, arrogancia y dureza de corazón. Romanos 1, 29, 31. Es un catálogo de pecados que parece describir los titulares de cualquier periódico moderno. Corrupción política, crímenes atroces, familias destrozadas, generaciones enteras buscando sentido en lo material y quedando vacías. ¿No es esto un espejo de nuestro tiempo? Romanos, escrito hace casi 2000 años, sigue siendo más actual que nunca. Y aquí hay una verdad espiritual que pocos comprenden. Dios, en su justicia, permite que el hombre coseche lo que siembra. La expresión Dios los entregó no significa que Él empuje a las personas al pecado, sino que respeta la decisión de un corazón endurecido. Si insistes en seguir a tus ídolos, el Señor no forzará tu voluntad, te dejará experimentar las consecuencias. Pero este abandono divino no es definitivo, es una forma de disciplina que busca llevarnos al arrepentimiento. El vacío, la frustración, la insatisfacción que trae el pecado son en realidad alarmas espirituales para que despertemos y volvamos al reino de Dios. Por eso, aunque el pasaje suene duro, es también un llamado de amor. Dios nos muestra el final del camino de la idolatría para que no tengamos que recorrerlo hasta la destrucción. La pregunta que Pablo deja en el aire es incómoda pero necesaria. ¿Qué estás adorando? Porque lo que adoras determina lo que te gobierna, y lo que te gobierna define tu destino eterno. Si tu vida está centrada en Jesucristo, experimentarás la libertad y la paz del Espíritu Santo.
Pero si tu corazón está esclavizado a ídolos, sean visibles o invisibles, inevitablemente caerás en corrupción moral y espiritual. La buena noticia es que el Evangelio rompe cadenas. Donde la idolatría sembró muerte, la fe en Cristo trae vida eterna. Donde la corrupción destruyó la identidad, la gracia de Dios restaura y santifica. El mismo poder de Dios que transformó a Pablo puede hoy transformar tu corazón y devolverte la dignidad de hijo del reino de Dios. Después de mostrar la decadencia moral que surge de la idolatría, Pablo da un giro inesperado en Romanos 2. Ahora se dirige a aquellos que se creían justos, a los que señalaban con el dedo los pecados de otros mientras escondían los suyos, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos 2:1. Aquí, Pablo desnuda la hipocresía religiosa. No se trata solo de los paganos entregados a la inmoralidad, sino también de los moralistas y religiosos que, aunque conocían la palabra de Dios, no la vivían. El mensaje es claro: nadie escapa al juicio divino, ni los libertinos que ignoran la Biblia Sagrada, ni los religiosos que la manipulan sin dejar que transforme su corazón. Lo impresionante es cómo Pablo confronta la falsa seguridad que tenían muchos judíos de su tiempo. Creían que, por tener la ley de Moisés y practicar rituales, estaban automáticamente justificados ante Dios. Pero Pablo les recuerda que la ley no salva, solo revela el pecado. ¿De qué sirve conocer las profecías bíblicas si no hay arrepentimiento genuino? ¿De qué sirve juzgar a otros por sus faltas si tu corazón sigue siendo duro? El apóstol revela un principio profundo. La bondad de Dios es la que guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Es decir, no es el miedo al castigo ni el orgullo religioso lo que transforma al hombre, sino la experiencia de la gracia y el amor de Dios en Jesucristo. Muy pocos entienden esto. El Evangelio no es una lista de prohibiciones, sino el poder de Dios que lleva al cambio verdadero. La hipocresía religiosa no quedó en el pasado, sigue siendo un peligro en nuestros días. Muchos levantan discursos moralistas, condenan a otros por sus pecados visibles, pero en lo secreto viven atados a cadenas que no confiesan. Jesús mismo denunció este espíritu en los fariseos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. La hipocresía convierte la fe en espectáculo, pero carece de poder de transformación, y la triste consecuencia es que aleja a las personas del reino de Dios, porque quienes observan, perciben la incoherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Pablo quiere proteger a la iglesia de Roma de caer en ese error. No basta con señalar el pecado ajeno, es necesario dejar que la palabra de Dios confronte primero nuestro propio corazón. Muy pocos enseñan que la hipocresía no es solo un problema moral, sino espiritual. Cuando alguien vive de apariencias, está construyendo una identidad falsa, y ese disfraz lo separa de la acción del Espíritu Santo. El arrepentimiento sincero rompe las máscaras y abre el camino a la salvación. Pablo lo deja claro: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Romanos 2:9-10. Dios no se deja engañar por títulos religiosos ni por tradiciones humanas. Su juicio es justo e imparcial. Lo que cuenta no es lo que aparentamos, sino lo que somos en lo secreto delante de Él. Y aquí llegamos a la aplicación más profunda. Examina tu propio corazón. ¿Has caído en la trampa de juzgar a otros mientras justificas tus propias fallas? ¿Has usado la Biblia como espada contra tu prójimo sin permitir que primero corte en tu interior? El llamado de Romanos es claro: deja de mirar la paja en el ojo ajeno y permite que el Espíritu Santo transforme tu vida desde adentro. La salvación no está en aparentar santidad, sino en vivirla con sinceridad. Y la buena noticia es que, aunque todos hemos caído en alguna medida en la hipocresía, el perdón y la restauración están disponibles hoy. Si vienes a Jesucristo con un corazón humilde, Él arrancará la máscara y te dará una nueva identidad en el reino de Dios. En Romanos 2:12-16 y más adelante en el capítulo 3, Pablo expone uno de los temas más delicados: el verdadero papel de la ley.
Para los judíos de su tiempo, la ley de Moisés era un tesoro nacional, la marca de su identidad como pueblo escogido. Sin embargo, muchos habían caído en el error de pensar que simplemente tener la ley, recitarla o enseñarla, era suficiente para alcanzar la salvación. Pablo rompe esa falsa seguridad y declara que la ley tiene un propósito limitado: revelar el pecado, no salvarnos de él. Es como un espejo que muestra la suciedad en nuestro rostro, pero que no puede lavarnos. La ley es santa, justa y buena, pero no tiene poder para transformar el corazón humano. Ese poder solo lo tiene el Evangelio, el Espíritu Santo y la gracia de Jesucristo. Pablo hace una distinción poderosa. Los gentiles, que no tenían la ley escrita en tablas de piedra, llevan en su conciencia la ley natural, inscrita por Dios en sus corazones. Romanos 2, 14, 15. Esto significa que nadie puede excusarse delante del Señor. Tanto judíos como gentiles poseen un conocimiento básico de lo correcto y lo incorrecto. La conciencia actúa como un testigo interno que confirma la existencia de un juez supremo. De esta manera, Pablo demuestra que toda la humanidad está bajo la misma condición. Todos son responsables delante de Dios. Muy pocos comprenden la profundidad de esto. El problema de la humanidad no es la falta de conocimiento, sino la incapacidad de vivir conforme a la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. El apóstol también confronta el orgullo de los que se jactaban de enseñar la ley mientras ellos mismos la quebrantaban. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Romanos 2:21. La crítica aquí es directa. La ley nunca fue dada para inflar el ego espiritual ni para levantar un pedestal de superioridad, sino para señalar la necesidad del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. La tragedia de muchos religiosos en tiempos de Pablo y también en nuestros días es usar la Biblia Sagrada como arma de condenación, en lugar de como un faro que nos guía a la gracia. Este pasaje revela un principio eterno. La letra mata, pero el Espíritu da vida. 2 Corintios 3:6. Entonces, ¿cuál es el rol de la ley? Pablo responde: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. La ley actúa como una maestra que nos lleva de la mano hasta Cristo. Nos muestra que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas, que nuestras obras siempre serán insuficientes, que necesitamos un Salvador. Es como la figura de un tutor que prepara al niño para la madurez, pero que no es el destino final. La ley nos conduce al arrepentimiento, pero es la fe la que nos lleva a la salvación. Este entendimiento libera al creyente de la carga de querer ganar el favor divino a través de rituales y esfuerzos humanos, y lo coloca en la posición correcta: depender del poder de Dios y de la gracia derramada en la cruz. La aplicación práctica es clara. ¿Cómo ves la ley en tu vida? ¿La usas para justificarte, para medir tu supuesta santidad o para condenar a otros? ¿O por el contrario, la reconoces como un espejo que te muestra tu necesidad diaria de Cristo? La invitación de Pablo es a dejar de confiar en el cumplimiento externo de reglas y abrir el corazón al Espíritu Santo, quien escribe la palabra de Dios en nuestras entrañas. El Evangelio no anula la ley, la cumple, porque lo que la ley no podía lograr, cambiar el corazón, Dios lo hizo al enviar a su Hijo para darnos vida eterna. La ley señala la herida, pero solo Jesucristo trae la cura. En Romanos 2:28-29, Pablo confronta una de las creencias más arraigadas en el corazón del pueblo judío: la circuncisión como señal de pertenencia al pacto con Dios. Para los judíos, estar circuncidado era sinónimo de identidad, de orgullo nacional y de cercanía con el Señor. Sin embargo, Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, revela una verdad más profunda y radical. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Con estas palabras, Pablo desarma siglos de tradición mal entendida y coloca la mirada en lo esencial. Lo que cuenta no es la marca externa, sino la transformación interna. Esto era revolucionario porque cuestionaba la falsa seguridad de quienes pensaban que,
por cumplir un rito físico, ya estaban aprobados delante de Dios. Muy pocos entendían que la circuncisión física era solo una señal, un símbolo que apuntaba a una realidad espiritual mucho mayor. Desde tiempos antiguos, las profecías bíblicas ya lo insinuaban. En Deuteronomio 10:16, Moisés exhortaba: «Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz». Es decir, Dios nunca estuvo interesado únicamente en la carne, sino en el corazón. Pablo toma esta verdad y la aplica a la iglesia de Roma, formada por judíos y gentiles. Lo que define a un hijo del reino de Dios no es un ritual, sino un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo. Aquí encontramos una lección vital para nosotros hoy. Aunque ya no dependemos de la circuncisión, muchos caen en la misma trampa: confiar en señales externas de religiosidad como si fueran garantía de salvación. Algunos creen que por asistir a la iglesia, participar de ritos, leer la Biblia superficialmente o repetir oraciones mecánicas ya están seguros. Pero Pablo nos recuerda que Dios mira más allá de las apariencias. El arrepentimiento verdadero no es una emoción pasajera ni un ritual externo, sino un cambio profundo que se refleja en frutos de fe, de oración sincera, de obediencia y de vida eterna en Cristo. La verdadera circuncisión es la del corazón, y solo el Espíritu Santo puede realizar esa obra. El contraste que Pablo hace también tiene un poder práctico. Mientras que la circuncisión externa trae alabanza de los hombres, porque es visible y reconocida públicamente, la circuncisión del corazón trae alabanza de Dios. Esto significa que la vida cristiana auténtica no busca aprobación humana, sino la mirada del Padre. Jesús lo enseñó claramente en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La fe genuina no necesita espectáculos. Se nutre en lo íntimo, en la comunión silenciosa con el Señor. Muy pocos viven esto, porque es más fácil aparentar santidad que permitir que Dios corte con su palabra viva lo que estorba en nuestro corazón. La aplicación para nosotros es directa. ¿Has permitido que Dios circuncide tu corazón? ¿O sigues confiando en símbolos, títulos y apariencias externas para definir tu fe? Romanos nos invita a una autenticidad radical. No se trata de impresionar a los demás, sino de rendirnos a la obra del Espíritu. La verdadera señal del pueblo de Dios no está en el cuerpo, sino en el alma. Y esta señal no se puede falsificar, porque quien ha sido circuncidado en el corazón muestra frutos: amor, perdón, humildad, servicio, gozo en medio de las pruebas. Esa es la evidencia de que la palabra de Dios no se quedó en letras, sino que penetró hasta lo más profundo, cortando la dureza del alma y abriendo espacio para la vida nueva en Jesucristo. En Romanos 3, Pablo llega a una conclusión contundente que sacude cualquier falsa seguridad. No hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10, 12. Con estas palabras, el apóstol derrumba tanto la arrogancia de los judíos que confiaban en la ley como la autosuficiencia de los gentiles que se enorgullecían de su filosofía. El mensaje es claro: toda la humanidad está bajo el dominio del pecado. No importa la cultura, la religión, la educación o la moralidad aparente, todos estamos en la misma condición, culpables delante de Dios. Este diagnóstico universal prepara el terreno para la revelación más gloriosa, la salvación por medio de Jesucristo. Pablo utiliza una serie de citas del Antiguo Testamento para respaldar su declaración. El pecado no es una opinión ni una exageración retórica, es una realidad confirmada por las profecías bíblicas. Desde Génesis hasta los Salmos, la Biblia Sagrada deja claro que la naturaleza humana está inclinada hacia el mal. Se corrompieron, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 14:1. El pecado no es solo una lista de errores externos, sino una condición interna que afecta la mente, el corazón, las palabras y las acciones.
Pablo describe que su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Romanos 3:13. Es un retrato devastador. El pecado contamina cada aspecto del ser humano. Este diagnóstico puede parecer duro, pero es necesario. Nadie busca tratamiento médico si cree estar sano. De la misma manera, nadie corre a Cristo en busca de salvación si no reconoce primero que está perdido. Pablo quiere que entendamos que no hay excepciones, ricos y pobres, religiosos y ateos, líderes y siervos. Todos estamos bajo el mismo veredicto, culpables. Y esta es una verdad que casi nadie quiere escuchar hoy. Vivimos en una sociedad que relativiza el pecado, lo disfraza de libertad o lo normaliza con discursos culturales. Pero Romanos nos recuerda que el estándar no lo marca la sociedad, sino la santidad de Dios. Y delante de ese estándar, nadie puede justificarse por sí mismo. Aquí es donde la fe entra en juego. Si todos estamos bajo pecado, entonces todos necesitamos la gracia. El arrepentimiento no es una opción para algunos, es una necesidad universal. Pablo está preparando el corazón de sus lectores para recibir la buena noticia de la justificación por fe. Pero antes, los confronta con la realidad. Tus obras no te salvarán, tu religión no te salvará, tu moralidad no te salvará. Solo el poder de Dios puede romper la esclavitud del pecado. Y esta verdad, aunque incómoda, es liberadora, porque significa que no importa cuán bajo hayas caído, estás en la misma posición que todos los demás, necesitado de Cristo. La salvación no es para los que se creen justos, sino para los que reconocen su necesidad. La aplicación práctica es esta. ¿Cómo respondes a la declaración de que no hay justo, ni siquiera uno? ¿Te resistes pensando que eres la excepción o te humillas reconociendo tu necesidad del Salvador? Romanos nos invita a abandonar la arrogancia espiritual y a correr hacia la cruz con un corazón quebrantado. Allí, en Jesucristo, encontramos la respuesta al problema universal del pecado. Si todos pecamos, todos podemos ser alcanzados por la salvación. Y eso nos une en una misma condición y en una misma esperanza. La gracia que nos justifica, nos limpia y nos ofrece vida eterna en el reino de Dios. Después de haber demostrado que toda la humanidad está bajo pecado, Pablo introduce el corazón del Evangelio en Romanos 3:21-26, la justificación por la fe en Jesucristo. Él escribe: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:21-24. Este pasaje es como el sol que irrumpe después de una noche oscura. El diagnóstico de condenación da paso a la revelación de salvación. Lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo enviando a su Hijo. El término justificados significa declarados justos por Dios, aunque éramos culpables. Aquí entra en acción la gracia divina. No somos perdonados porque lo merezcamos, ni porque hayamos cumplido suficientes buenas obras, sino porque Cristo pagó el precio en la cruz. Pablo usa la palabra propiciación para describir la obra de Jesús. Él se ofreció como sacrificio, llevando sobre sí la ira justa de Dios contra el pecado. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel ofrecía sacrificios de animales como símbolo de expiación, pero esos sacrificios eran temporales e incompletos. En cambio, la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz, fue el sacrificio perfecto, definitivo y eterno. Muy pocos comprenden la magnitud de esto. En el Calvario se unieron la justicia y el amor de Dios. La justicia, porque el pecado fue castigado, y el amor, porque Cristo tomó nuestro lugar. Lo extraordinario es que esta justificación es gratuita. Pablo insiste, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No hay precio humano que pagar, porque ya fue pagado en la cruz. Esto derrumba todo orgullo espiritual,
toda pretensión de ganar el favor divino por méritos propios. La salvación es un regalo, recibido únicamente por fe. Y aquí se cumple la promesa de las profecías bíblicas. El justo por la fe vivirá. La fe no es solo un acto intelectual, sino una confianza total en que Jesucristo es suficiente, que su muerte y resurrección son el fundamento de nuestra salvación y la puerta a la vida eterna. La fe es como la mano extendida que recibe el don que Dios ya preparó. Muy pocos enseñan la dimensión práctica de esta verdad. Si ya has sido justificado por la fe, no necesitas vivir esclavizado por la culpa ni por el miedo al castigo. El enemigo quiere recordarte constantemente tus errores, pero la palabra de Dios declara que ya has sido declarado justo en Cristo. Eso no significa que el pecado sea tolerado, sino que ya no tiene poder para condenarte. La oración se convierte entonces en un acto de libertad. Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que tu Padre te recibe, no por tu perfección, sino por la sangre del Cordero. ¿No es esto un descanso para el alma? Saber que tu identidad no se basa en tu desempeño, sino en la obra consumada de Jesucristo. La aplicación es directa. ¿Vives todavía intentando ganar la aprobación de Dios con tus fuerzas o descansas en la justicia de Cristo? Romanos nos invita a dejar de correr detrás de la perfección imposible y a confiar en el Evangelio como poder de Dios para salvación. La fe es el único camino, la llave que abre la puerta del reino de Dios. Y cuando entiendes esta verdad, tu fe no vuelve a ser la misma, porque comprendes que lo que antes era condenación, ahora es gracia, lo que antes era esclavitud, ahora es libertad, lo que antes era muerte, ahora es vida eterna. Esa es la justicia por la fe en Cristo, un regalo inmerecido que cambia no solo tu destino eterno, sino tu presente, dándote paz con Dios y poder para vivir en el Espíritu Santo. En Romanos 4, Pablo introduce a Abraham como el ejemplo supremo de justificación por la fe, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4, 2, 3. Aquí Pablo conecta la revelación del Evangelio con las raíces mismas de Israel. Abraham, el patriarca, no fue declarado justo por cumplir una ley que ni siquiera existía todavía, ni por realizar rituales, sino porque creyó en la palabra de Dios. La fe fue el fundamento de su relación con el Señor. Con esto, Pablo derrumba cualquier argumento de quienes confiaban en obras o tradiciones para obtener salvación, y muestra que desde el principio el plan divino ha sido el mismo. El justo vivirá por la fe. Lo extraordinario es que la justificación de Abraham ocurrió antes de su circuncisión. Esto significa que la señal externa no fue la causa de su justicia, sino la consecuencia de una fe ya existente. Pablo enfatiza este detalle para demostrar que la salvación no está limitada a un grupo étnico ni a una práctica religiosa, sino que está abierta a todos los que creen, judíos y gentiles por igual. Abraham se convierte así en padre espiritual de multitudes, no solo de Israel según la carne, sino de todos los que comparten su fe. Esta verdad era revolucionaria en tiempos de Pablo y sigue siendo vital hoy. El reino de Dios no se hereda por linaje ni por cultura, sino por la fe en Jesucristo. Muy pocos entienden la magnitud de esto. Ser hijo de Abraham no significa llevar su sangre, sino seguir sus pasos de fe. Abraham creyó contra toda esperanza. Dios le prometió descendencia cuando ya era anciano y su esposa estéril. Humanamente, era imposible. Sin embargo, él no se debilitó en la fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4:21. Aquí aprendemos un principio esencial. La fe no ignora la realidad, pero confía en el poder de Dios por encima de ella. Abraham miraba su cuerpo envejecido y el vientre estéril de Sara, pero eligió creer en las profecías bíblicas del Señor que le habían sido dadas. Esa es la verdadera fe. No cerrar los ojos ante las dificultades, sino abrirlos a la grandeza de Dios. Y es esa misma fe la que hoy nos invita a creer en la salvación en Cristo, aunque todo a nuestro alrededor intente decirnos lo contrario. Pablo conecta esta experiencia con nuestra realidad espiritual y
No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Romanos 4, 23, 24. Lo que ocurrió con Abraham no fue solo una historia antigua, fue una profecía viviente del Evangelio. Así como Abraham fue justificado por creer en la promesa, nosotros somos justificados por creer en Jesucristo, resucitado de entre los muertos. La fe de Abraham apuntaba hacia adelante. Nuestra fe mira hacia atrás a la cruz y la tumba vacía, pero ambas coinciden en lo mismo: confiar en la palabra de Dios, aunque parezca imposible. La aplicación para nosotros es clara. ¿Qué imposibilidades enfrentas hoy? Tal vez un matrimonio en ruinas, un diagnóstico médico, una adicción que parece invencible, un corazón cargado de culpa. La invitación de Romanos es a creer contra toda esperanza, como Abraham, no porque seamos fuertes, sino porque el poder de Dios es mayor que cualquier obstáculo. La vida eterna, la salvación, la transformación, no dependen de tus fuerzas, sino de la fidelidad de Dios. Y si Abraham, un hombre anciano y limitado, pudo convertirse en padre de multitudes por su fe, también tú puedes convertirte en heredero del reino de Dios por medio de Jesucristo. Abraham levantó la mirada al cielo y confió en las estrellas de la promesa. Tú puedes levantar la mirada a la cruz y descansar en la victoria consumada de Cristo. Después de usar a Abraham como ejemplo de fe, Pablo presenta a David como ejemplo de perdón. En Romanos 4, 6, 8, él cita el Salmo 32, «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad». Con esto Pablo muestra que la justificación por fe no era un concepto nuevo, sino una verdad ya proclamada en las profecías bíblicas y en los salmos. Abraham encarna la fe que recibe la promesa, y David encarna la experiencia del perdón que restaura al caído. Ambos son testigos de que la salvación no se basa en obras ni en rituales, sino en el poder de Dios que declara justo al que cree y se arrepiente. La vida de David nos recuerda que incluso los más grandes pueden caer. El rey que derrotó a Goliat, que fue llamado hombre conforme al corazón de Dios, también cometió pecados graves: adulterio con Betsabé y asesinato de su esposo Urías. A ojos humanos, su historia podría haber terminado en ruina, pero cuando David fue confrontado por el profeta Natán, no se justificó ni culpó a otros, sino que reconoció su culpa y clamó a Dios con un corazón quebrantado: contra ti solo he pecado. Salmo 51:4. Ese arrepentimiento genuino abrió la puerta al perdón divino. Aquí aprendemos que la clave no está en nunca fallar, sino en nunca endurecer el corazón. La verdadera bienaventuranza no es la perfección, sino el perdón. Muy pocos entienden la profundidad de lo que significa ser perdonado. El perdón no es solo borrar una lista de pecados, es restaurar la comunión rota con el Creador. David describe el peso del pecado no confesado: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32:3. El pecado sin arrepentimiento consume, desgasta y roba la paz. Pero cuando confesamos y nos rendimos al Señor, experimentamos el alivio de la gracia. Pablo trae este testimonio de David para recordarnos que la salvación no consiste en acumular buenas obras que tapen nuestras fallas, sino en recibir la misericordia que solo Dios puede dar. Y esa misericordia está disponible hoy a través de la sangre de Jesucristo, que limpia hasta lo más profundo. Este pasaje también desarma el orgullo religioso, porque si David, el rey de Israel, necesitó perdón, ¿quién puede pensar que no lo necesita? Pablo quiere dejar claro que tanto Abraham como David, los dos pilares de la fe judía, fueron justificados no por sus méritos, sino por la gracia. Esto enseña a la iglesia en Roma y a nosotros hoy que nadie puede jactarse delante de Dios. Todos necesitamos arrepentimiento, oración sincera y salvación en Cristo. La diferencia entre el que se pierde y el que es perdonado no está en la gravedad de sus pecados, sino en la humildad de su corazón. El que reconoce y confiesa encuentra gracia. El que oculta y justifica permanece bajo condenación. La aplicación para tu vida es poderosa.
Tal vez cargas con culpas del pasado, errores que crees imperdonables. Pero Romanos nos recuerda, con el testimonio de David, que la misericordia de Dios es más grande que tu pecado. La bienaventuranza que David cantó puede ser tuya hoy. Vivir sin la carga de la culpa, sabiendo que la palabra de Dios te declara limpio por medio de Cristo. El Evangelio no solo te promete vida eterna en el futuro, sino libertad aquí y ahora. La pregunta es, ¿te atreverás a confesar, a soltar, a dejar que el Espíritu Santo corte esas cadenas? Porque el mismo Dios que perdonó a David quiere perdonarte y restaurarte hoy. En Romanos 5:1, Pablo abre una de las secciones más consoladoras de toda la Biblia Sagrada. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después de mostrarnos el camino de la fe a través de Abraham y el perdón en David, ahora nos revela el fruto inmediato de la justificación, la paz con Dios. No se trata de una emoción pasajera, sino de una reconciliación objetiva. Antes, éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Ahora, por medio de la fe en Jesucristo, hemos sido reconciliados y declarados hijos del reino de Dios. Este cambio de estatus es radical, de condenados a justificados, de alejados a cercanos, de esclavos a herederos. Muy pocos comprenden el impacto de esta verdad. No vivimos esperando ser aceptados. Ya somos aceptados en Cristo. La paz que Pablo describe aquí no es la paz del mundo, frágil y condicionada a circunstancias externas, sino la paz que brota de la certeza de salvación. Jesús lo dijo en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz es fruto del Espíritu Santo y no depende de que las tormentas se calmen, sino de saber que Dios está con nosotros en medio de ellas. Los primeros cristianos en Roma vivían bajo persecuciones, injusticias y amenazas, pero podían mantenerse firmes porque su paz no venía del César ni de la estabilidad política, sino de la reconciliación con el Padre. Y esa misma paz está disponible para ti hoy, incluso en medio de las guerras internas de tu corazón. Pablo va más allá. No solo tenemos paz, sino que también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 5:2. La reconciliación no es un evento aislado, sino el inicio de una vida de gracia. Es como si Cristo hubiera abierto una puerta y ahora podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Ya no vivimos bajo temor, sino bajo confianza. Ya no nos acercamos como siervos temblorosos, sino como hijos amados. Esta entrada nos da acceso a bendiciones espirituales inagotables, oración que llega al trono de Dios, perdón constante, esperanza de vida eterna. Y Pablo añade que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, lo cual significa que, incluso en las pruebas, podemos vivir con alegría porque sabemos que lo mejor aún está por venir. Aquí encontramos una de las verdades más profundas del Evangelio. Cristo murió no por los justos, sino por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6. Esto revela el amor radical de Dios. No esperó a que fuéramos dignos, no pidió que primero nos limpiáramos para acercarnos. Nos amó en nuestra peor condición y en la cruz abrió el camino de reconciliación. Pablo lo expresa con fuerza. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Muy pocos mensajes pueden cambiar tanto la vida como este. Dios no te amó porque eres perfecto, te amó porque eres suyo, y en 1900 Cristo decidió salvarte. La aplicación es clara. Si ya has sido reconciliado con Dios, vive en esa paz. No permitas que la culpa, el miedo o las mentiras del enemigo te roben la seguridad de tu salvación. Cada vez que ores, recuerda que no hablas con un juez que busca condenarte, sino con un Padre que te recibe con amor. Cada vez que enfrentes pruebas, recuerda que estás en paz con Dios, y esa paz es inquebrantable. Y si aún no has experimentado esta reconciliación, hoy es el día para abrir tu corazón, arrepentirte y recibir el regalo de la fe, porque el poder de Dios no solo te libra de la condenación, sino que te da una nueva identidad.
Hijo amado, en paz con tu Creador, con la esperanza firme de la vida eterna en Jesucristo. En Romanos 5, 12, 21, Pablo nos introduce en un contraste que atraviesa toda la historia bíblica. Adán y Cristo, dos cabezas, dos raíces, dos humanidades. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Con estas palabras, Pablo muestra que la caída de Adán no fue un evento aislado, sino el inicio de una condición heredada por toda la humanidad, la esclavitud al pecado y la muerte. Cada lágrima, cada injusticia, cada tumba abierta son el eco de esa primera desobediencia en el Edén. Pero en contraste, Cristo aparece como el nuevo Adán, el hombre perfecto que por su obediencia hasta la muerte trajo justificación y vida eterna para todos los que creen. Dos caminos, dos destinos. Condenación en Adán o salvación en Jesucristo. Muy pocos entienden la profundidad de este paralelismo. Adán, al desobedecer, abrió la puerta a la maldición universal, separación de Dios, corrupción del corazón y muerte física y espiritual. Desde entonces la humanidad vive bajo la sombra de esa herencia. No necesitamos aprender a pecar, lo llevamos en la sangre. Pero Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, vino a revertir esa historia. Donde Adán cayó en un jardín, Cristo venció en otro, Getsemaní. Donde Adán escuchó la voz de la serpiente, Cristo escuchó la voz del Padre. Donde Adán trajo muerte por su rebeldía, Cristo trajo vida por su obediencia. Esta es la revelación que transforma. En Cristo, la humanidad recibe una nueva raíz, una nueva naturaleza, un nuevo destino. Pablo insiste en que la gracia no solo iguala el daño del pecado, sino que lo sobrepasa. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos 5:15. Nota las palabras. Abundaron mucho más. La obra de Cristo no es un simple remedio, es una sobreabundancia. La herencia de Adán nos hundió en la condenación, pero la gracia de Cristo nos eleva mucho más alto de lo que jamás estuvimos. No solo somos perdonados, somos adoptados, santificados, sellados por el Espíritu Santo y destinados a reinar en el reino de Dios. El poder de Dios no restaura solo lo perdido, sino que abre la puerta a una vida eterna que Adán nunca conoció. Aquí hay una aplicación práctica que puede cambiar tu forma de vivir. Muchos creyentes siguen actuando como si estuvieran bajo la condenación de Adán, esclavos de la culpa, del miedo, de patrones heredados de su familia o de la sociedad. Pero Romanos nos recuerda que en Cristo tenemos una nueva herencia. Ya no eres definido por tu pasado, ni por tus caídas, ni por las cadenas de tu linaje humano. Tu nueva identidad está en Jesucristo, el nuevo Adán. Si el pecado reinó por la transgresión, mucho más reinará la gracia por la justicia de Cristo. ¿Te das cuenta del poder de esta verdad? No estás condenado a repetir los errores de tu historia. Estás llamado a vivir en la libertad del Evangelio. La invitación de Pablo es clara. Elige en qué humanidad quieres vivir. Si permaneces en Adán, tu destino será muerte y condenación. Pero si abrazas a Cristo por la fe, recibes justificación, salvación y vida eterna. No se trata de religión, se trata de pertenencia. ¿Sigues unido a la vieja raíz de Adán o ya has sido injertado en la nueva raíz que es Cristo? Esta decisión marca no solo tu presente, sino tu eternidad. Romanos nos grita con fuerza: el regalo de Dios es mucho más grande que la herencia del pecado, y hoy ese regalo está extendido hacia ti, esperando que lo recibas con fe. En Romanos 6, Pablo conecta la obra de Cristo con nuestra experiencia personal a través del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 3, 4. Con estas palabras, el apóstol nos muestra que el bautismo no es un rito vacío ni una formalidad religiosa,
es una declaración espiritual de identidad. Al sumergirnos en las aguas, participamos simbólicamente en la muerte de Cristo, y al salir de ellas, proclamamos nuestra resurrección con Él hacia una vida nueva. Es como si nuestra vieja naturaleza quedara sepultada y una nueva creación emergiera en el poder del Espíritu Santo. Lo extraordinario de este pasaje es que Pablo no habla en términos simbólicos solamente, sino espirituales. Para él, el bautismo significa una unión real con Cristo en su muerte y resurrección. Esto quiere decir que cuando crees en Jesucristo, no solo recibes un perdón externo, sino que experimentas una transformación interna. Mueres al pecado y naces a una nueva vida. Esta verdad cambia la perspectiva del creyente. El pecado ya no es tu amo. La salvación no es solo promesa futura de vida eterna, es una realidad presente de libertad, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:7. Muy pocos entienden esto. El bautismo no es un evento del pasado, es una declaración constante de quién eres, ahora en el reino de Dios. Pablo utiliza una comparación poderosa. Así como Cristo murió una vez y resucitó para nunca más morir, nosotros también debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6, 10, 11. Esta no es una idea teórica, sino una actitud diaria. Cada vez que enfrentas tentaciones, debes recordar, yo ya morí a esto en Cristo. Esa vieja vida ya no me define. Cada vez que sientas la voz del enemigo recordando tu pasado, debes responder, ese hombre murió en las aguas del bautismo, ahora vivo en el poder del Espíritu Santo. Esta conciencia no solo fortalece tu fe, sino que cambia tu manera de vivir. El Evangelio no es solo doctrina, es poder para una vida nueva. Y aquí surge la pregunta práctica. Si hemos muerto al pecado, ¿por qué seguir viviendo en él? Pablo es contundente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Romanos 6:12. La gracia no es una licencia para pecar, es la fuerza que nos capacita para obedecer. El bautismo nos recuerda que ya no somos esclavos, que el pecado perdió su derecho sobre nosotros, pero depende de nosotros vivir conforme a esa verdad. No se trata de perfección inmediata, sino de rendición diaria. A través de la oración, el arrepentimiento constante y la palabra de Dios, renovamos cada día nuestra decisión de andar en vida nueva. La salvación es gratuita, pero la santificación requiere entrega continua al poder de Dios. La aplicación es clara. ¿Estás viviendo como alguien que murió y resucitó con Cristo o sigues aferrado a hábitos de la vieja vida? El bautismo te llama a recordar que ya no eres el mismo. Has sido sepultado con Cristo y lo que salió de las aguas es una nueva creación, destinada a reflejar la gloria del Señor. Vivir en vida nueva significa perdonar donde antes guardabas rencor, servir donde antes buscabas ser servido, orar donde antes ignorabas a Dios, confiar donde antes te dominaba el miedo. Esa es la evidencia de que tu fe no es teoría, sino una realidad que transforma. El bautismo marcó tu inicio. Ahora el Espíritu Santo te invita a caminar cada día en la plenitud de la vida eterna que Cristo compró para ti. En Romanos 6, 16, 23, Pablo plantea una verdad que confronta. Todos servimos a algo o a alguien. La idea de absoluta independencia es un engaño. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6, 16. Con esta declaración, el apóstol nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quiero, sino en elegir a quien sirvo. El pecado se presenta como un amo cruel, que promete placer, pero entrega condenación. En cambio, la obediencia a Dios trae santificación, vida eterna y gozo verdadero en el Espíritu Santo. Aquí no hay términos medios. O somos esclavos del pecado, o siervos de la justicia en Cristo. Lo impresionante es que Pablo habla desde la experiencia de los romanos. Muchos de ellos eran esclavos en el sentido literal. Vivían bajo el dominio de un amo que controlaba sus vidas. Al usar esta imagen, Pablo toca una realidad que ellos entendían perfectamente. Pero lo que pocos comprendían es que la esclavitud espiritual es aún más dura que la física.
Un hombre puede ser libre de cadenas externas y, sin embargo, estar atado por dentro al odio, la codicia, la lujuria o el orgullo. El pecado esclaviza desde dentro, robando la verdadera libertad. En cambio, ser esclavo de Cristo no es opresión, sino la más alta forma de libertad. Estar bajo el poder de Dios, guiados por su Espíritu, viviendo en la plenitud de su palabra y experimentando la esperanza de la vida eterna. Pablo celebra que los creyentes de Roma habían pasado de un estado a otro. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6:17. Nota que la clave está en obedecer de corazón. No se trata de un cambio superficial, sino de una transformación interior realizada por el Espíritu Santo. Antes, servían al pecado de manera natural. Ahora, sirven a la justicia por convicción espiritual. Este es un recordatorio para nosotros hoy. No basta con decir que creemos. Es necesario rendir el corazón y permitir que la fe produzca obediencia. La fe verdadera siempre se traduce en frutos de justicia, porque la gracia de Dios no solo perdona, también transforma. El contraste que Pablo hace es radical. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. El pecado siempre paga con muerte, muerte espiritual, muerte emocional, muerte eterna. Lo que comienza como un pequeño acto de desobediencia termina en cadenas que destruyen, pero Dios ofrece algo totalmente distinto. No paga, regala. La salvación no es salario, es dádiva, no es castigo, es gracia. Mientras el pecado cobra lo que merece nuestra rebeldía, Cristo entrega lo que jamás podríamos ganar, vida eterna. Aquí está la diferencia entre esclavitud y libertad. El pecado te usa y luego te destruye. Jesucristo te ama, te redime y te da un propósito eterno. La aplicación es directa. ¿Quién es tu amo? Tus pensamientos, tus deseos, tus acciones diarias revelan a quién sirves. Puedes llamarte libre, pero si el pecado gobierna tu vida, en realidad eres su esclavo. O puedes entregarte a Cristo y entonces descubrir que la verdadera libertad es vivir bajo la obediencia del Espíritu Santo. Romanos nos invita a elegir sabiamente, muerte o vida, esclavitud o justicia, culpa o salvación. No se trata solo de teoría, sino de un compromiso diario. Cada vez que dices sí a la palabra de Dios, estás afirmando tu identidad como siervo de la justicia. Y cada vez que eliges el pecado, vuelves a las cadenas que Cristo ya rompió en la cruz. La decisión está en tus manos, pero el poder de Dios está disponible para sostenerte si eliges la vida. En Romanos 7, Pablo abre su corazón y describe una de las experiencias más universales del ser humano, la lucha interna entre el deseo de hacer el bien y la inclinación al mal. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:18. Estas palabras revelan que incluso el apóstol, lleno del Espíritu Santo, conocía la tensión constante entre la carne y el espíritu. La ley es santa, justa y buena, pero al reflejar el estándar divino, también deja en evidencia nuestra incapacidad para cumplirlo plenamente. La ley es como una lámpara que ilumina las tinieblas del corazón, mostrando la suciedad que muchas veces queremos ocultar. Sin embargo, aunque señala el pecado, no nos da el poder para vencerlo. Allí nace la lucha interior que Pablo describe con tanta honestidad. El apóstol reconoce que hay una especie de ley del pecado que opera en sus miembros, una fuerza que lo arrastra en dirección contraria a lo que su espíritu desea. Esto es algo que todos experimentamos. ¿Cuántas veces has prometido no volver a caer en un mismo error y sin embargo lo repites? ¿Cuántas veces has deseado orar más, leer la Biblia, vivir en santidad, pero terminas cediendo a la pereza, a las distracciones o a tentaciones que creías dominadas? Esa es la lucha de la que Pablo habla. Y lo maravilloso es que al compartir esta confesión, nos muestra que no estamos solos en nuestra batalla. Si el gran apóstol, autor de tantas cartas y testigo de milagros, también conocía esta tensión, entonces nosotros podemos reconocer nuestra debilidad sin sentirnos condenados. Lo más profundo aquí es entender que la ley, aunque santa,
puede convertirse en un arma de condenación si no comprendemos su propósito. Pablo explica que yo no conocí el pecado, sino por la ley. Romanos 7:7. La ley despierta la conciencia, muestra la línea que no debemos cruzar, pero al mismo tiempo revela la tendencia de nuestro corazón a desobedecer. En ese sentido, la ley actúa como un espejo que nos confronta, pero no como un médico que nos cura. Su función es llevarnos al arrepentimiento y hacernos clamar por el poder de Dios. De hecho, el clamor de Pablo al final del capítulo es desgarrador. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Esta no es una pregunta retórica, es un grito que nace de alguien consciente de su fragilidad. Pero la buena noticia es que este grito no queda sin respuesta. Pablo declara inmediatamente: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Romanos 7:25. Aquí entendemos el propósito final de la lucha interior, llevarnos a depender más de la gracia. La ley nos recuerda nuestra necesidad y el Evangelio nos recuerda la provisión. Cristo no solo nos perdona, sino que nos da el poder del Espíritu Santo para caminar en victoria. La salvación no elimina la lucha, pero cambia su desenlace. Antes, la derrota era inevitable. Ahora, la victoria es posible porque ya no peleamos solos. Esa tensión diaria entre carne y espíritu se convierte en una oportunidad para depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. La aplicación práctica es esta: no te condenes por la lucha, pero tampoco la uses como excusa para permanecer en el pecado. Reconoce que la batalla interior es parte de la vida cristiana, pero también recuerda que la victoria pertenece a Cristo. Cada vez que caes, corre a la cruz. Cada vez que triunfas, dale gloria a Dios. La oración y la palabra de Dios son tus armas para resistir. El arrepentimiento y la fe son tu refugio cuando tropiezas. Romanos nos muestra que el verdadero creyente no es aquel que nunca lucha, sino aquel que, aún en la lucha, nunca deja de mirar a Jesucristo, porque solo Él puede librarnos del cuerpo de muerte y conducirnos hacia la vida eterna en el reino de Dios. Después de describir la lucha interior en Romanos 7, Pablo abre en Romanos 8 un horizonte glorioso: la victoria en el Espíritu Santo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Estas palabras son como un bálsamo para un corazón que ha gemido bajo la carga de la culpa. Lo que parecía una batalla sin salida, ahora se transforma en esperanza. No hay condenación. El pecado fue derrotado en la cruz, y la justicia de Dios se cumple en aquellos que viven guiados por el Espíritu. La vida cristiana no es un esfuerzo solitario, sino una vida nueva sostenida por el poder del Espíritu Santo, que nos libera de la esclavitud y nos conduce a la victoria. El Espíritu Santo no solo es un acompañante, es quien produce la verdadera transformación. Pablo afirma: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Lo que la ley no podía hacer, darnos poder para vencer el pecado, el Espíritu lo hace en nosotros. Él no solo nos muestra la verdad, sino que nos capacita para vivirla. Aquí está el secreto de la victoria. No es nuestra disciplina, ni nuestro conocimiento, ni nuestra fuerza de voluntad, sino la obra del Espíritu Santo en el corazón. Muy pocos entienden esto. Intentan vencer al pecado con armas humanas y terminan frustrados. Pero cuando rendimos nuestra vida a la dirección del Espíritu, comenzamos a experimentar la verdadera libertad que Cristo prometió. Además, Pablo nos recuerda nuestra nueva identidad: somos hijos adoptados por Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Romanos 8:15. Esta declaración es revolucionaria. Ya no vivimos con miedo al juicio, sino con la seguridad de ser hijos amados. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que pertenecemos al reino de Dios, y eso cambia todo. La oración ya no es un ritual, sino una conversación con un Padre cercano. La fe ya no es un peso, sino un regalo que nos conecta con la vida eterna. El Espíritu Santo rompe las cadenas del temor
y nos da la confianza de vivir como herederos de la gloria de Cristo. Pablo también asegura que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Esto significa que incluso cuando no sabemos orar, cuando las palabras no salen, el Espíritu ora dentro de nosotros. ¿No es esto maravilloso? El poder de Dios actúa no solo en los momentos de victoria, sino también en nuestras flaquezas. El Espíritu convierte nuestras lágrimas en oración, nuestras dudas en confianza, nuestros silencios en clamor delante del Padre. Esta es la victoria. No significa ausencia de lucha, sino la certeza de que nunca estamos solos en ella. La oración se vuelve un campo donde el Espíritu intercede, fortalece y nos recuerda que la gracia siempre será mayor que nuestra debilidad. Finalmente, Pablo culmina con una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia Sagrada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. La victoria no es ocasional ni parcial, es total en Cristo. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá separarnos del amor de Dios. Romanos 8:38-39. Esa es la garantía de nuestra fe. No vivimos temiendo la condenación, sino confiando en la inseparable fidelidad del Señor. La victoria en el Espíritu no es un futuro lejano, es una realidad presente para todo aquel que cree y se rinde al poder de Dios. La pregunta es, ¿estás caminando como víctima de tus luchas o como vencedor en Cristo? En Romanos 9:11, Pablo abre uno de los pasajes más complejos y profundos de toda la Biblia Sagrada: la relación entre Israel, los gentiles y la soberanía absoluta de Dios. El apóstol escribe con un dolor sincero en el corazón: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Romanos 9:1-3. Estas palabras nos muestran que, aunque Pablo era apóstol a los gentiles, jamás olvidó a su pueblo. Su amor por Israel lo llevaba a un nivel de entrega extrema. Si fuera posible, daría su propia salvación para que ellos conocieran a Cristo. Esto revela no solo el corazón del apóstol, sino el reflejo del amor sacrificial de Jesucristo. Pablo enfrenta una pregunta inevitable. Si Israel fue el pueblo escogido, ¿cómo es posible que muchos de ellos rechazaran al Mesías? La respuesta es profunda. No todos los descendientes de Abraham son verdaderamente hijos de la promesa. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos 9:6. Aquí Pablo introduce la distinción entre la descendencia física y la espiritual. Dios escogió a Isaac sobre Ismael, a Jacob sobre Esaú, mostrando que la elección divina no depende del linaje humano ni de las obras, sino del propósito soberano de Dios. Esto no significa que Dios sea injusto, sino que su plan de salvación siempre ha estado guiado por su gracia, no por méritos humanos. Muy pocos aceptan esta verdad. El reino de Dios no se hereda por sangre, sino por fe. El apóstol también reconoce el misterio del endurecimiento de Israel. Muchos judíos rechazaron a Cristo, y esa incredulidad abrió la puerta para que los gentiles fueran alcanzados por el Evangelio. Pablo lo explica como un plan providencial. Israel tropezó, pero no para siempre. Su caída permitió que la salvación llegara a las naciones, provocando celos santos en su propio pueblo. Romanos 11:11. Aquí vemos la soberanía divina en acción. Incluso la desobediencia humana es usada por Dios para expandir su reino. Sin embargo, Pablo deja claro que este no es el final de la historia, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Romanos 11:25-26. Esta es una de las profecías bíblicas más impactantes, la restauración final de Israel como parte del plan eterno. Este pasaje también incluye una advertencia a los gentiles. Pablo utiliza la metáfora del olivo. Israel es el árbol original, y los gentiles fueron injertados en él por gracia.
Pero este injerto no debe generar orgullo ni arrogancia, sino humildad y gratitud. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a. Está en Romanos 11:18. Esto significa que la Iglesia no reemplaza a Israel, sino que participa en el plan divino junto con ellos. Dios sigue siendo fiel a sus promesas, y la historia de Israel nos recuerda que la salvación es siempre un acto de misericordia. Tanto los judíos como los gentiles dependen del mismo poder de Dios y de la misma fe en Jesucristo. La aplicación práctica para nosotros es clara: confiar en la soberanía de Dios, aun cuando no entendemos todos sus caminos. Israel rechazó a 1900 Cristo en gran parte, pero eso no anuló el plan divino. De la misma manera, en tu vida puede haber situaciones que parecen contradicciones o fracasos, pero el Señor sigue escribiendo la historia con sabiduría infinita. Pablo concluye esta sección con una doxología impresionante. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. La fe nos invita a descansar en esta soberanía, confiando en que nada escapa del control del Padre. La salvación de Israel es un misterio aún en desarrollo, pero nuestra esperanza es segura. El reino de Dios incluirá a judíos y gentiles, unidos en un mismo cuerpo bajo Jesucristo. En Romanos 12:1-2, Pablo hace un llamado que marca un antes y un después en la vida cristiana. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, el apóstol nos lleva del terreno doctrinal al terreno práctico. Después de explicar la justificación por fe, la obra de Cristo y la soberanía de Dios, ahora muestra cómo debe vivirse esa fe en el día a día, como una vida rendida en sacrificio vivo. No se trata de morir físicamente en un altar, sino de vivir cada instante como una ofrenda constante al Señor. Este concepto era revolucionario para los romanos. Ellos estaban acostumbrados a sacrificios de animales en templos, rituales que terminaban en sangre y muerte. Pablo, en cambio, habla de un sacrificio distinto, no uno que termine en muerte, sino en vida. El creyente no ofrece algo externo, sino su propio ser, cuerpo, mente, corazón y voluntad. La adoración verdadera no es solo cantar, orar o asistir a una reunión, sino entregar cada aspecto de la existencia al poder de Dios. Muy pocos entienden esto, que el Evangelio no se limita al domingo en la iglesia, sino que se manifiesta en el trabajo, en la familia, en las decisiones diarias. Ser sacrificio vivo es levantarse cada mañana y decir: Señor, mi vida es tuya, úsala para tu gloria. Pablo también nos advierte: no os conforméis a este siglo. El término siglo aquí significa el sistema de valores del mundo, moldeado por el pecado. Ser sacrificio vivo implica nadar contra la corriente, no aceptar como normal lo que Dios llama pecado. Y esto solo es posible por medio de la renovación del entendimiento. La palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo transforman nuestra manera de pensar. Antes, buscábamos nuestra propia voluntad. Ahora, discernimos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este proceso es continuo. No basta con una experiencia inicial, necesitamos una renovación diaria que nos mantenga alineados con el reino de Dios. El resultado de esta vida rendida es extraordinario. Descubrimos la verdadera libertad. El mundo promete independencia, pero termina esclavizando. Dios pide entrega, y en esa entrega hallamos plenitud. Ser sacrificio vivo no es perder, es ganar. Cuando entregas tus planes, recibes los planes eternos de Dios. Cuando renuncias a tus pecados, recibes santidad y paz. Cuando te ofreces en obediencia, experimentas el poder de Dios actuando en tu vida. Y esa es la mayor evidencia de que la salvación no es solo teoría, sino transformación. La vida cristiana no consiste en decir creo en Jesucristo y seguir igual.
sino en permitir que tu fe se exprese en amor, servicio, perdón y testimonio. La aplicación es clara. ¿Qué tipo de sacrificio estás ofreciendo a Dios? ¿Un sacrificio parcial, limitado a momentos religiosos, o tu vida entera como ofrenda constante? Romanos nos recuerda que el verdadero culto no es litúrgico, sino existencial. Cada acción, cada pensamiento, cada decisión puede ser adoración si se hace para la gloria de Dios. Y este es el llamado hoy. Vive como sacrificio vivo. No te conformes al molde de este mundo. Deja que el Espíritu Santo renueve tu mente y transforma tu vida. Porque la mayor evidencia de que la fe en Cristo es real no está en lo que decimos, sino en lo que vivimos. En Romanos 13, Pablo toca un tema delicado pero esencial: la relación del cristiano con las autoridades civiles. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Estas palabras, escritas en un tiempo en que el Imperio Romano gobernaba con dureza y muchas veces con injusticia, muestran una verdad sorprendente. Aún los gobiernos humanos, con sus imperfecciones, existen dentro de la soberanía de Dios. Pablo no está defendiendo abusos ni opresiones, sino recordando que el reino de Dios no avanza por medio de la rebeldía carnal, sino a través de una obediencia que confía en la justicia final del Señor. Muy pocos entienden esto. La sumisión a las autoridades no es un acto de debilidad, sino de fe en que Dios sigue siendo el soberano por encima de todos los reyes y gobernantes. La instrucción de Pablo también busca proteger a los creyentes en Roma. La iglesia era vista con sospecha por el imperio, y cualquier señal de sublevación podía provocar una persecución aún mayor. Por eso el apóstol enseña que en la medida en que no contradiga la palabra de Dios, los cristianos deben vivir en paz con las leyes establecidas. Esto no significa callar ante la injusticia, sino recordar que nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de Dios. La obediencia civil es un testimonio de orden, pero la fidelidad al Evangelio está siempre por encima. Cuando las autoridades exigen lo contrario a la fe, el creyente debe responder como Pedro y los apóstoles en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El equilibrio está en vivir respetando el orden humano, sin olvidar que la última palabra siempre pertenece al Señor. Luego Pablo pasa del tema de la autoridad al núcleo de la vida cristiana: el amor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Aquí el apóstol muestra que toda la ley, con sus mandamientos, se resume en una sola palabra: amor. No se trata de un amor sentimental ni superficial, sino del amor que nace del Espíritu Santo, el mismo amor con el que Cristo nos amó. Amar al prójimo significa buscar su bien, perdonar sus ofensas, servir sin esperar recompensa. Pablo recuerda que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Muy pocos entienden esto. No es el temor al castigo lo que mantiene a un creyente en obediencia, sino el amor a Dios y a los demás. Pablo también nos exhorta a vivir con urgencia espiritual, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. Aquí nos recuerda que la vida cristiana no es un juego ni un pasatiempo, sino una carrera contrarreloj hacia la eternidad. El tiempo es corto y el reino de Dios se acerca. Por eso, debemos despojarnos de las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz. Esta imagen poderosa nos llama a vivir en santidad, no por miedo, sino porque entendemos que estamos en los últimos días. El cristiano debe caminar con dignidad, como quien sabe que cada acción refleja a Cristo en un mundo que lo necesita desesperadamente. La aplicación es clara. ¿Cómo vives tu relación con la autoridad y con tu prójimo? ¿Te dejas llevar por la rebeldía del mundo o confías en la soberanía de Dios? ¿Vives con egoísmo, buscando lo tuyo, o has comprendido que toda la ley se resume en amar? Romanos 13 nos invita a una vida doblemente práctica: respeto y amor. Respeto por el orden establecido, porque entendemos que nada escapa del control divino, y amor como el mandamiento,
Central porque sabemos que sin él toda religiosidad es vacía. Además, el pasaje nos sacude con una verdad. El tiempo se acorta. Cada día es una oportunidad para brillar con la luz de Cristo y anunciar el poder de Dios para salvación. La urgencia es ahora, y el mandato sigue siendo el mismo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En los capítulos 14 al 16 de Romanos, Pablo aborda un asunto vital para la vida cristiana: la unidad en medio de la diversidad. La iglesia de 1900 Roma estaba compuesta por creyentes de trasfondos distintos. Algunos judíos, celosos de la ley y de las costumbres alimenticias; otros gentiles, libres de esas prácticas, acostumbrados a otra cultura. Estas diferencias generaban tensiones. Unos juzgaban, otros despreciaban. Pablo, movido por el Espíritu Santo, escribe para enseñar que el reino de Dios no se trata de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Con esto, coloca la esencia del Evangelio por encima de las disputas secundarias. Muy pocos comprenden que el enemigo, si no puede destruir la iglesia desde afuera, busca dividirla desde adentro. Por eso la exhortación de Pablo es tan urgente: manténganse unidos en el amor de Cristo. El apóstol pide a los fuertes en la fe que soporten a los débiles y no busquen agradarse a sí mismos. Romanos 15:1. Esta es una lección práctica para todos los tiempos. La madurez espiritual no se mide por cuánto conocimiento tenemos, sino por cuánto amor mostramos hacia los que aún están creciendo. El verdadero discipulado no aplasta, levanta, no juzga, acompaña, no impone, inspira. Pablo quiere que la iglesia aprenda a vivir en armonía para que con un mismo corazón y una misma voz glorifiquen a Dios. Romanos 15:6. Esta es la clave. La unidad no es uniformidad, sino diversidad reconciliada bajo la autoridad de Cristo. Como un coro, donde diferentes voces y tonos se unen en una sola melodía, así debe ser la iglesia, distinta en 1900 expresiones, pero unida en propósito. Pablo también recuerda que la misión de la iglesia es universal. Jesucristo vino a ser siervo de la circuncisión para confirmar las promesas hechas a los padres, pero también para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Romanos 15:8-9. Las profecías bíblicas ya lo anunciaban: me alegraré pueblos con su pueblo. Deuteronomio 32:43. Alabad al Señor todos los gentiles. Salmo 117:1. De Isaí saldrá la raíz, y el que se levantará regir los gentiles esperarán en él. Isaías 11:10. Pablo une todas estas voces para mostrar que el plan de Dios siempre fue global: salvar a judíos y gentiles, derribar muros y formar una sola familia bajo la sangre de Cristo. La iglesia de Roma debía comprender que su misión no era defender tradiciones particulares, sino ser testimonio vivo de un evangelio que alcanza a todas las naciones. En el capítulo 16, Pablo dedica un espacio entero a saludar a hermanos y hermanas por nombre, reconociendo su labor en el reino de Dios. Esto nos enseña algo precioso: la misión universal no se cumple con héroes solitarios, sino con una comunidad de creyentes que, cada uno desde su lugar, aporta en la obra de Dios. Priscila y Aquila, Andrónico y Junias, María, Trifena y Trifosa, y muchos otros son mencionados como colaboradores fieles. Sus nombres, que para la historia secular serían insignificantes, están grabados en la Biblia Sagrada como testimonio de que Dios usa a hombres y mujeres comunes para llevar adelante su plan eterno. La unidad y la misión no se sostienen en grandes discursos, sino en pequeños actos de fidelidad cotidiana que juntos construyen el reino de Dios. Pablo cierra su carta con una doxología poderosa: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Es como si todo lo escrito, doctrina, exhortaciones, advertencias, promesas, culminara en adoración. La misión de la iglesia, la unidad entre creyentes, la esperanza de Israel, la salvación de los gentiles, todo existe para un solo fin: la gloria de Dios. Esta es la meta suprema del Evangelio: no solo salvar al hombre, sino revelar la sabiduría,
el amor y el poder de Dios al universo entero. Y nosotros, como Iglesia, estamos llamados a ser parte de esa misión universal, viviendo en unidad y proclamando que Jesucristo es Señor de todas las naciones. La carta a los romanos no es un simple documento histórico, ni un tratado teológico reservado a eruditos. Es un mapa espiritual para todo creyente que busca caminar en la plenitud del reino de Dios. Pablo nos lleva de la oscuridad del pecado universal a la luz de la salvación en Jesucristo, mostrándonos paso a paso que la única esperanza para la humanidad no está en la ley, ni en las obras, ni en la religión, sino en la fe. Romanos es la revelación de un Dios que no justifica al fuerte, sino al débil, no al perfecto, sino al arrepentido. Y en ese contraste entre condenación y gracia, la palabra de Dios nos revela la esencia misma del Evangelio. Todos pecaron, todos están bajo condena, pero todos pueden ser justificados gratuitamente por la fe en Cristo. A lo largo de la carta, Pablo responde a los dilemas más profundos del corazón humano. ¿Por qué pecamos aun cuando sabemos lo que es bueno? ¿Cómo podemos ser declarados justos delante de un Dios santo? ¿Qué papel tiene Israel en el plan eterno de salvación? ¿Cómo debemos vivir en un mundo lleno de tinieblas? Cada capítulo es como un peldaño que nos conduce más alto, de la condenación a la justificación, de la lucha a la victoria, de la esclavitud a la libertad, de la religión vacía a la vida en el Espíritu Santo. Y al final, Pablo nos recuerda que el propósito de todo este recorrido no es simplemente conocimiento, sino transformación, presentar nuestra vida como sacrificio vivo y vivir en amor, justicia y unidad. Lo más poderoso de Romanos es que no deja espacio para la arrogancia. Pablo repite una y otra vez que la salvación es por gracia y no por méritos humanos. El que se jacta de la ley queda condenado por ella. El que confía en sus obras descubre que no son suficientes. El que cree que es fuerte aprende que depende del Espíritu Santo. Romanos nos desnuda, pero no para humillarnos, sino para vestirnos con la justicia de Cristo. Nos confronta, pero no para aplastarnos, sino para levantarnos en una nueva identidad, hijos de Dios, guiados por el Espíritu, con la esperanza de la vida eterna. Esta carta cambia nuestra visión. Ya no vivimos tratando de alcanzar a Dios, sino descansando en que Él nos alcanzó en Jesucristo, y el efecto práctico es innegable. Romanos nos llama a vivir una fe que no se queda en palabras, sino que se traduce en acciones. Amar al prójimo, honrar a las autoridades, buscar la unidad, vivir en santidad, perseverar en la oración, esperar en las promesas. Es una fe que toca la vida cotidiana, que transforma matrimonios, familias, comunidades enteras. Una fe que nos recuerda que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, es una fe que mira hacia adelante, esperando la consumación del plan eterno de Dios, la restauración de Israel, la salvación de las naciones y la gloria final de Cristo sobre todo el universo. Por eso, al cerrar esta carta, Pablo no termina con argumentos, sino con adoración. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Romanos 11:36. Esta es la conclusión expandida de todo lo que hemos visto. La vida cristiana es gracia desde el principio hasta el fin. Es fe, no obras. Es poder de Dios, no fuerza humana. Es victoria en el Espíritu, no condenación en la carne. Y es adoración, no orgullo. Romanos nos recuerda que nuestra historia, nuestras luchas, nuestras victorias, todo tiene un centro y un fin: Jesucristo. Él es la justicia, la salvación y la esperanza eterna. La pregunta es, ¿vivirás bajo el vicias en dominio del pecado o abrazarás la vida nueva en el Espíritu? La decisión es tuya, pero el poder de Dios está dispuesto a obrar en ti hoy mismo. Romanos no es simplemente una epístola escrita hace 2000 años, es una voz profética que atraviesa los siglos y llega hasta ti hoy. Es una invitación radical que coloca al ser humano en una encrucijada espiritual. O vivimos según la carne, bajo condenación, o vivimos en el Espíritu, en libertad y esperanza. No hay terreno neutral.
Pablo deja claro que no basta con admirar la Biblia Sagrada como un libro antiguo, ni con citar sus profecías bíblicas como datos curiosos. La verdadera fe exige respuesta. ¿Seguirás confiando en tus obras, en tu religiosidad, en tu fuerza limitada, o creerás en Jesucristo, que ya hizo todo lo necesario para tu salvación? La carta nos recuerda que el Evangelio no es teoría, es poder de Dios que transforma destinos eternos. Pablo usa ejemplos como Abraham y David para mostrar que la fe no es un invento del Nuevo Testamento, sino la llave que siempre abrió el reino de Dios. Abraham creyó contra toda esperanza y le fue contado por justicia. David, después de su caída, experimentó el perdón divino que le devolvió la paz. Ambos reflejan lo que Cristo ofrece hoy, fe que salva y perdón que restaura. Y aquí está la revelación más liberadora. La gracia no es excusa para pecar, sino poder para obedecer. El arrepentimiento no es un castigo, es un regalo que abre la puerta al abrazo del Padre. La oración deja de ser un ritual vacío y se convierte en un diálogo íntimo con Dios. Y la vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad que comienza ahora mismo en el corazón del creyente. Romanos también nos recuerda nuestra identidad. No somos esclavos del pecado, somos hijos adoptados por Dios. No vivimos bajo la ira, sino bajo la gracia. No caminamos en condenación, sino en victoria. Nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39. Muy pocos viven con la convicción de esta promesa. Muchos aún se dejan gobernar por la culpa, el miedo y la inseguridad, pero el mensaje de la carta es claro. En Cristo eres libre, eres amado, eres heredero de la gloria eterna. La verdadera vida cristiana no es sobrevivir con miedo, sino avanzar con fe, sabiendo que el Espíritu Santo te sostiene en cada paso. La conclusión es también un llamado práctico. Romanos nos invita a rendir la vida como sacrificio vivo. Esto significa que cada decisión, cada palabra, cada relación puede ser un acto de adoración si está entregado a Dios. Nos recuerda que el reino de Dios no es teoría, es acción. Amar al prójimo, servir con humildad, perdonar al que nos ofende, vivir en unidad, brillar en medio de un mundo en tinieblas. La misión es universal, alcanzar a judíos y gentiles, a cercanos y lejanos, a todos los que aún no conocen el poder del Evangelio. La carta no termina en nosotros, sino que nos envía a los demás. Somos portadores de un mensaje que puede cambiar la eternidad de quienes nos rodean. Y ahora, la pregunta final que Pablo dejaría resonando en tu corazón es esta. ¿Responderás como Abraham, creyendo contra toda esperanza, o seguirás confiando en tus propias fuerzas? El Evangelio te ofrece hoy lo mismo que transformó a Pablo y a millones después de él. Vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La carta a los romanos es más que letras en un pergamino. Es la voz del Espíritu Santo llamándote a decidir, a levantarte, a rendirte y a vivir en la plenitud del reino de Dios. La salvación está cerca, la gracia está disponible, la puerta está abierta. La decisión es tuya. ¿Seguirás siendo esclavo del pecado o serás hoy un hijo del Dios vivo? La carta a los romanos no es solo un escrito antiguo, es una llamada urgente de Dios para tu vida hoy. Nos recuerda que todos hemos pecado, pero también que en Cristo hay perdón, vida eterna y victoria en el Espíritu Santo. Ahora quiero preguntarte directamente, ¿qué parte de este mensaje tocó más tu corazón? ¿La fe de Abraham, el perdón de David o la promesa de que nada puede separarte del amor de Dios? Escríbelo en los comentarios, porque quiero leerte y orar por ti. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte lo que viene después, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Recuerda siempre, la gracia no es excusa para pecar, sino poder de Dios para obedecer y vivir como hijo de su reino. Nos vemos en el próximo video y que el Espíritu Santo te guíe cada día a vivir como sacrificio vivo para la gloria de Dios.